Buenas noches, mi nombre es José Rafael Varela. Yo les vengo a poner sustancias puras, equilibrio cuerpo puro y equilibrio gas líquido sólido. Sustancias puras son aquellas que tienen una composición química pura y definida, es decir, que sin importar las condiciones en las que se encuentren, no va a variar su composición química. Existen dos tipos de sustancias puras, que tenemos las sustancias simples, que solamente están hechas de un único tipo de átomos y cuyas moléculas están compuestas por el mismo elemento, como por ejemplo el helio y el oxígeno. Las sustancias compuestas es cuando están por dos tipos de átomos o más, por ejemplo el agua y el dióxido de carbono. ¿Qué es la entalpía? Es la cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente a una presión constante, es decir, la cantidad de energía que el sistema absorbe o libera en su entorno en proceso de presión constante, en proceso en el que la presión no cambia, o en presión constante. Equilibrio en cuerpos puros. Equilibrio químico es el estado en que las actividades químicas o las concentraciones de los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto. Normalmente este sería el estado en el que se produce cuando una reacción es reversible, evoluciona hacia adelante y puede venir hacia atrás otra vez. Equilibrio dinámico. La velocidad de reacción de las reacciones directa e inversa por lo general no son cero, pero si ambas son iguales no hay cambios netos. Equilibrio gas líquido sólido. La estabilidad del estado líquido frente al estado sólido para una sustancia dada puede deducirse a partir de los datos de los equilibrios sólido-gas, líquido-gas, considerando que a una temperatura dada el estado más estable es el que presenta menor presión a vapor. Acá tenemos una gráfica de presión de vapor para el agua líquida y el agua sólida. La línea de estado para el líquido se detiene en el punto crítico porque entre la distinción entre líquido y gas se desvanece. Acá tenemos, de aquí para acá está en sólido, después viene y pasa a líquido y llega al punto crítico y se desvanece a gas. ¿Por qué pasa esto? Acá tenemos un ejemplo que es el hielo, que cuando se está a una temperatura dada, este se va derritiendo pasando a estado líquido y después, por ejemplo, si está en el sol, esa temperatura evapora el líquido y llega a gas. Diagrama de fases permite determinar el estado más estable para una sustancia a una presión y temperaturas dadas. El punto triple de diagrama, que es da las condiciones en las que podemos tener los tres estados en equilibrio, que sería 0,01. Aquí está sólido, aquí está en líquido y aquí está en gas. Y es para el dióxido de carbono. La temperatura de fusión aumenta con la presión. Esta es la situación general para casi todas las sustancias. Actualmente tenemos el punto triple, estamos acá, menos 56,6, estado sólido, líquido y gas, y este es el punto crítico. Todas estas sustancias puras o equilibrio de gas líquido sólido nos permite en ingeniería industrial, cuando tenemos una sustancia pura, vamos a darlo así, y las queremos mezclar o algo, su composición siempre se va a mantener estable. O por ejemplo el agua, que cuando la queremos mezclar con algo siempre está en su parte líquida, en este caso. Un ejemplo en el hogar podríamos decir también cuando estamos hirviendo agua que está en estado líquido y se coloca a una temperatura X por cierto tiempo y esta se va evaporando cuando hierve, y obviamente entre todo esto puede estar hecha hielo. Ejercicio. Para el agua determina propiedades faltantes y las descripciones de fase en la siguiente tabla. Para iniciar la solución del ejercicio, primeramente se detallan las unidades que tenemos acá. Con la descripción de fase líquido saturado y teniendo únicamente la temperatura 40 grados, se busca en la tabla de propiedades y figuras y diagramas en unidades del sistema internacional para extraer estas unidades que nos piden acá, que en este caso es presión en kilopascal y volumen en metros cuadrados, en metros cúbicos sobre kilo. Nos vamos a esta tabla, tenemos acá. Aquí tenemos la presión saturada en kilos pascales, que es 7,38,51 y se coloca acá.
y el líquido saturado, que es 0,001008, ese se coloca acá. Con la temperatura a 40 grados, la presión saturada es 7,38,51, como dije acá, y se busca el líquido saturado, que también le acabo de nombrar. En el D nos piden, estamos acá, U, KJ sobre KG y la descripción de la fase. Para iniciar la solución del ejercicio, primeramente se detallan las unidades, como lo dijimos anteriormente, para resolver las incógnitas presentadas. Nos vemos a la columna. Con la temperatura de 300 grados y la presión de 400 kilopascales, se buscan la tabla de propiedades, figuras y diagramas de unidades, la temperatura, y se extraen los datos. Con la temperatura de 300, la presión saturada es 87,9 kilopascal. Se establece que si la presión es menor que la presión saturada, descripción de fase, es vapor sobrecalentado, por lo tanto hay que revisarlo antes dicho. Para conocer el valor de la temperatura es necesario ingresar a la otra tabla, A6, vapor de agua sobrecalentado, se busca en la columna con la presión de 400 kilopascal, pero aquí las presiones están expresadas en megapascales, así que se convierten en las unidades, quedando en 0,40. Luego, con la temperatura de 300 grados, se busca la energía, se busca en la tabla, obteniéndose que H, que es lo que nos están pidiendo acá, esta es igual a 2805,1 K. Aquí está. Es esto. El otro ejercicio. Un tanque rígido con un volumen de 2,5 metros cúbicos contiene 5 kilos de una mezcla saturada de líquido y vapor de agua a 75 grados. El agua se calienta lentamente y hay que determinar la temperatura a la cual el líquido en el tanque se evapora por completo. Hay que realizar un diagrama esquemático en que englobe todo el problema. Indicar quién va a ser el sistema. Acá tenemos temperatura 75 grados, el volumen, la masa que son 5 kilos, la fase. Obviamente nos vamos a buscar la temperatura 2. Se inicia el desarrollo del ejercicio comenzando por el estado inicial y luego pasando al estado final, dando respuesta a las propiedades termodinámicas en cada uno de estas de la siguiente manera. Para el estado 1 se sabe de antemano que la descripción de la fase es una mezcla de líquido más vapor. Su temperatura inicial es de 75 grados con una masa de 5 kilogramos en un espacio de 2,5 metros cúbicos. Aquí se necesita conocer su volumen específico tomando en consideración que el volumen es constante en este sistema cerrado. El cálculo se obtiene a continuación. Volumen 1 es igual a masa 1 por volumen 1. Suplantando los datos nos da 0,5 metros cúbicos sobre kilo. Para el estado lo ubicamos la tabla. Necesita conocer la temperatura final tomando en consideración que el volumen específico es constante. El vapor saturado, los volúmenes específicos están por encima y por debajo de 0,5 metros cúbicos y tomar las temperaturas asociadas a este volumen específico. La temperatura final mediante la interpolación lineal de la siguiente manera. Tenemos acá y acá tenemos los datos. Punto 1 con la temperatura 140 nos da 0,50850. Tenemos por allá esta temperatura que es a 0,5000 y punto 2 145 con la temperatura el volumen a 0,44600. Aplicando la ecuación tenemos 139,32 grados. Ahora solo falta determinar la presión inicial y final para cada estado tomando los datos de la tabla. Con una temperatura de 75 grados y este volumen, la presión 1 es igual a 38,597 kilopascal asociado al volumen específico. Nos tenemos como todo esto 361,53 y acá 0,50850. Tenemos por allá 415,68, 0,40600. Acá aplicamos esta fórmula sustituyendo los valores, obtenemos la presión de los 354,16 kilopascales. Gracias.